¿Qué iba yo a decir? ¡Ah, sí! ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están, amiguitos? ¡Qué gusto! Mucho gusto saber que ustedes están ahí. ¡Sí, padrísimo! Sí. ¿Cómo están, Chipins? Yo muy bien, ¿tú cómo estás, Abby? Bien, bien feliz. ¡Qué padre! Porque estamos preparándoles una sorpresa, amigos. ¡Oh, sí! Hay mucho movimiento. Sí, todavía no podemos decirles qué es, pero al ratito les vamos a contar, ¿ok? Sí, al ratito les platicamos. Mientras, quiero preguntarte, Chipins, ¿Qué pasó? ¿cuál fue tu historia favorita de esta serie? ¡Ay, esta serie estuvo padrísima! Hubo varios, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero yo creo que la favorita, así de las favoritas Ajá. mías, es la batalla de Jericó. ¡Ay, sí, esa estuvo muy buena! ¡Está también me encantó. padrísima! Está la historia de Ralph y también es de mis favoritas. Ah, sí, también estuvo muy padre. A mí me gustó la de José, se me hizo muy... ¡ay, impresionante! Sí, es que cada una de las historias tiene cosas ¡guau! Sí. Dios se manifiesta y cuando obedecen y cuando hacen las cosas como Sí. Dios quiere que las hagan. Sí. Entonces, ¿te parece bien que vayamos a ver algunas de nuestras historias favoritas? Sí, vamos a verlas. ¡Vamos, amigos! Pongan atención. Sí. La última clase vimos la historia de Abraham y Sara. Ellos tuvieron un hijo llamado Isaac. Isaac también recibió una promesa de Dios. Él se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, de nombres Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob para cumplir su promesa de hacerlos una gran nación. Jacob creció y en su tiempo tuvo 2 hijos. No son muchos, pero aún así, Jacob amaba más a un hijo que a los otros. Su favorito era José. José tenía sueños en los que veía a su familia inclinarse ante él como si fuera el más importante. Sus hermanos estaban hartos de escuchar los sueños de José. Así que un día se pusieron de acuerdo para matarlo, pero se arrepintieron y decidieron que era mejor arrojarlo a un pozo profundo. Después decidieron que era mejor venderlo. Vendieron a su propio hermano a unos comerciantes y le dijeron a Jacob que su hijo favorito había muerto. ¡Qué mal! José fue esclavo de un señor egipcio. Era excelente en su servicio y pronto se convirtió en el mejor. Pero la esposa del señor egipcio se fijó en José y quería hacerlo pecar. José se resistió y no pecó, pero la esposa de este señor egipcio, en venganza, lo mandó a la cárcel. José estuvo años en la cárcel. Él era inocente y aunque el lugar no era muy bonito, se comportaba de forma excelente y todos lo notaban. Un día, el faraón lo mandó llamar porque había tenido unos sueños muy raros y todos sabían que José interpretaba sueños. El faraón rápido se dio cuenta que José era un hombre especial y sobre todo obediente al Dios de su padre, así que lo nombró gobernador de Egipto. ¡Guau! ¡Gobernador de Egipto! Pasaron muchos años y sus hermanos llegaron a Egipto a pedir ayuda. José los reconoció y decidió perdonarlos por lo que le habían hecho y los ayudó. Toda la familia de José se fue a vivir a Egipto, hasta su papá, Jacob. Cuando José estaba casi por morir, les dijo a sus hijos y nietos: estoy seguro que Dios va a cumplir la promesa que le hizo a mi bisabuelo Abraham, la de hacerlos una nación grande. Entonces, les pido que me entierren en la tierra que Dios prometió. No me dejen aquí en Egipto. Lleven mis huesos con ustedes. ¡Guau! ¡Qué gran ejemplo de fe!
visitaría para llevarlos a Siquem, y sus huesos llevaron, como lo pidió José, a la tierra de Siquem. José, era tanta su fe que sus huesos se llevaron cuando los sacó Moisés. José, era tanta su fe que sus huesos los llevaron cuando los sacó Moisés. José, era tanta su fe que sus huesos se llevaron cuando los sacó Moisés. José, era tanta su fe que sus huesos se llevaron cuando los sacó Moisés. La clase pasada vimos que José llegó a ser un hombre muy importante en Egipto. Y mientras él vivió al pueblo, su pueblo, le fue muy bien y se multiplicó mucho. Pero luego se levantó un rey que no conocía a José y por miedo los puso a ser sus esclavos. Sí, todos los descendientes de Abraham fueron esclavos, pero aún así se seguían multiplicando. Entonces el rey egipcio mandó matar a todos los bebés que nacieran. Pero unos papás escondieron a su bebé y la mamá preparó una arquilla y colocó en ella a su bebé en el río. Y una hermanita se puso a lo lejos para ver lo que pasaba. El bebé llegó a donde la hija del rey se bañaba y entonces encontró al bebé. Desde entonces lo adoptó y vivió con ella. Le pusieron por nombre Moisés. Cuando Moisés creció, vio que los egipcios maltrataban mucho a su pueblo porque pues eran sus esclavos. Y Moisés, pensando que no lo veía nadie, mató a un egipcio. Al otro día, un esclavo descubrió que había matado al egipcio y todo el mundo se enteró. El rey se enojó tanto, que quiso matar a Moisés. Así que Moisés tuvo que huir muy lejos. Pasaron muchos años desde que dejó Egipto. Se casó con una mujer llamada Séfora y tuvo a su primer hijo, llamado Gersón. Un día Moisés cuidaba las ovejas de su suegro y llegó hasta el monte Horeb y vio una llama de fuego. Se acercó y vio que un árbol estaba en llamas, pero no se destruía. Y en medio de eso, Dios lo llamó por su nombre. Y Moisés dijo: heme aquí. Dios le dijo que era el Dios de su padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y también en ese momento, Dios le dijo su nombre. Su nombre es: yo soy el que soy. ¡Oh, qué asombroso! Hasta entonces sabían el nombre de Dios. Se lo dijo a Moisés. ¡Wow! Dios le dijo a Moisés que tenía un plan y le dijo todo lo que tenía que hacer. Moisés tenía miedo, pero finalmente obedeció. Hizo lo que Dios le dijo. Moisés y su hermano Aarón fueron delante del faraón para decirles que liberara a su pueblo, que los dejara irse a todos. Pero el faraón, así se le llama al rey de Egipto, el faraón no quiso, dijo que no. Entonces Dios envió plagas para que ellos vieran su poder y lo conocieran. La primer plaga fue que el agua se convirtió en sangre. Todos los peces murieron y nadie podía tomar agua.
Luego hubo ranas que llenaron toda la tierra de Egipto. Luego vinieron una plaga de piojos y después de moscas, ¡ah! Y luego todo el ganado murió, las vacas, los borregos. Después vinieron úlceras, le salieron úlceras. Y después la plaga de granizo que cayó sobre todos. Después vino otra. Langostas llenaron todos los campos y se comieron todo, dejando todo seco. Ay, y aún así, con tantas cosas, el faraón se negaba a dejar salir al pueblo. Decía que sí y luego que no. Entonces vino oscuridad sobre todos los egipcios. Los hijos de Dios sí tenían luz. Dios le dijo a Moisés que avisara que todos debían marcar con sangre de un cordero los dinteles de sus puertas para que la muerte no los tocara. Pero en las casas de los egipcios murieron todos los primogénitos. Incluso el hijo del faraón murió. Solo de esa manera el faraón los dejó salir y les dijo que nunca más volvieran. Moisés y todo el pueblo por fin serían libres, así que se prepararon para salir. ¡Qué historia! Pero si
Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una ciudad muy importante para toda la humanidad, que es la ciudad de Jericó. Y bueno, ¿qué sucedió aquí? Dios nos mostró su poder. Esta ciudad existió hace aproximadamente unos 3.400 años, ¿sí? Y bueno, sabemos que Josué mandó a un par de espías que fueron apoyados por una mujer, nuestra heroína de hoy, que fue Rahab, para poder conocer más la ciudad y saber pues cómo iban a entrar a invadirla, ¿sí? Después de eso pues vinieron las vueltas que le dieron a la ciudad y que los muros cayeron, ¿sí? Y bueno, qué tan importante o qué tan imponente es el poder de Dios, que los muros de Jericó, pues Jericó era una ciudad fortificada, y una ciudad fortificada con muros de más de 5 metros de altos, con espacios de ancho de 2 a 5 metros también. Incluso la gente llegaba a vivir ahí. Por ejemplo, Rahab vivía cerca o pegado a los muros de Jericó. Y bueno, ¿qué sucedió? Normalmente una ciudad fortificada de la edad de piedra tienden a derrumbarse hacia adentro de la ciudad. En este caso, el poder de Dios hizo que se derrumbaran hacia afuera los muros, y así el pueblo de Israel lograra entrar a invadir esta ciudad. Y bueno, con esto salvando a nuestra heroína de hoy, Rahab, quien ayudó al pueblo para poder conocer mejor la ciudad. Muchas gracias amiguitos, nos vemos la próxima. Cuando murió Moisés, Josué, su siervo, se quedó a cargo de guiar al pueblo a la tierra que Dios les prometió que les daría. Josué fue un hombre esforzado y valiente. Para demostrarle al pueblo que Dios estaba con él, Dios le hizo pasar el río Jordán. Y de la misma forma en que el mar se dividió con Moisés, ahora con Josué, las aguas del río Jordán se dividieron y todos pasaron sin mojarse los pies. Josué escuchaba a Dios. Dios lo animaba y le daba instrucciones de cómo debía pelear. Un día, Josué envió a 2 espías secretamente a la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad con unas murallas muy altas y con muchos guardias que la cuidaban. Los 2 espías que envió Josué entraron en secreto a la ciudad y llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab. Los guardias de la ciudad se enteraron que había espías y fueron a buscarlos. Entonces Rahab escondió a los espías para que no los vieran y les dijo a los guardias que los espías ya se habían ido, que los persiguieran. Allá van. Rahab confundió a los guardias y los espías de Josué le dieron las gracias. Entonces Rahab les pidió: por favor, sálvenme. Yo sé que su Dios ha hecho cosas increíbles. Les pido que como yo los salvé, ustedes me salven a mí y a mi familia. Los espías le dijeron que sí, que pusiera un cordón de color rojo en su ventana y ellos la salvarían a todos los que estuvieran en su casa. Después de jurar que lo harían, ellos se deslizaron desde los muros. Y Rahab colgó inmediatamente el lazo rojo y los espías fueron y le contaron todo a Josué, todo. Josué organizó al pueblo para tener esta batalla épica contra Jericó. Obedeció todo como Dios le dijo. Formó al pueblo como si fuera un gran desfile y les dijo que caminaran todos alrededor de las murallas de la ciudad. Y los sacerdotes llevarían 7 bocinas y cuernos de carnero para hacerlo sonar. Y dieron una vuelta cada día y cada día. Y al día 7 dieron 7 vueltas a la ciudad. Y al final tocaron las bocinas y los cuernos de carnero. Entonces Josué le dijo al pueblo: griten ahora, porque Dios nos ha entregado la ciudad. Y solamente Rahab y su familia vivirán.
Entonces el pueblo de Dios gritó y los muros se comenzaron a caer. ¡Asombroso! Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, madre y a sus hermanos y los parientes que estaban dentro de la casa con ella. Rahab vivió con el pueblo de Dios desde ese momento y Jericó, la ciudad, fue completamente destruida. ¡Wow! ¡Amigos! ¡Tenemos que contarles ya la buena noticia! Ay, a ver, ¿de qué se trata? A ver, Es platícame. una sorpresa que tenemos porque vamos a tener un programa súper especial. ¡Oh, sí! Es en vivo porque es especial. ¡Claro! Es por Día del Niño porque son ¿El especiales. día del niño? Sí. ¿Cuándo es el día del niño? El Día del Niño es el 30 de abril. ¿Y cuándo transmitimos nuestro programa? Es el 24 de abril. No se Oh. olviden, sábado 24 de abril tendremos nuestro programa muy especial con muchos invitados. Sí, completamente en vivo. Sí, en vivo. Y por esa razón vamos a estarlo transmitiendo en Facebook y Ajá. en YouTube. Sí, por las dos plataformas. Sí. No se lo pueden perder, amigos. De verdad que no. Gracias por vernos. Los amamos mucho. Los extrañamos. Pero sabemos que Dios tiene cuidado de todos. Así es. Nos vemos pronto, amigos. Adiós y Dios los permanezcan bendiga. firmes en la fe. Ya se me estaba olvidando. Abusada.